desde el inicio de la Edad de los Metales, es decir, aproximadamente el año 6000 a.C., los metales han pasado a ser el tipo de material más utilizado por el hombre. Propiedades como su resistencia mecánica, conductividad eléctrica e incluso la belleza estética que pueden presentar, han hecho que el día de hoy se encuentren en prácticamente todo nuestro alrededor, desde la industria médica a la constructora. Una gran cantidad de productos metálicos que podemos usar hoy en día pasan por una etapa en la cual se encuentran en fase líquida durante su fabricación, de la que posteriormente se solidifican en moldes para un uso específico o general como materia prima. El estudio de este proceso de solidificación nos permite establecer una relación y por lo tanto un control entre las propiedades mecánicas del material y los parámetros del proceso a través del cual el metal inicialmente líquido se convierte en sólido. La solidificación es el proceso mediante el cual un material en fase líquida pasa a estar en fase sólida. Esta transformación suele darse a temperaturas menores a la temperatura de fusión del material. A la diferencia entre la temperatura de fusión y la temperatura a la cual se encuentra el material se le llama subenfriamiento. A pesar de que cualquier material que cambie de fase líquida a sólida atraviesa el proceso de solidificación, el contenido de este material se enfocará a la solidificación de metales. Es importante recordar que desde un punto de vista termodinámico, para decir que un sistema es estable, el mismo debe encontrarse en el estado de menor energía libre posible. Como se puede ver en la figura mostrada, las curvas de energía libre para un material en fase líquida y sólida dependen de la temperatura a la que se encuentra el mismo. Para temperaturas mayores a la temperatura de fusión, marcada en la figura como T subíndice F, la curva de energía libre del líquido se encuentra por debajo de la del sólido, por lo que el material tenderá a presentarse en esa fase. En caso contrario, para temperaturas menores a la temperatura de fusión, la curva que se encuentra debajo es la correspondiente a la energía libre del sólido, motivo por el cual para temperaturas menores a la temperatura de fusión, el material tenderá a encontrarse en fase sólida. Para un mejor estudio del proceso de solidificación, este se divide en dos procesos. El primero, conocido como nucleación, que consiste en la formación de las primeras porciones de sólido estables. Y el segundo, conocido como crecimiento, un mecanismo a través del cual los núcleos estables reducirán su energía libre al crecer hasta formar lo que conocemos como granos. El primer mecanismo de nucleación a considerar, debido a su simplicidad, es la nucleación homogénea. Este tipo de nucleación considera que el sólido comienza a formarse de manera dispersa por el líquido, sin contacto con algún otro sólido previamente existente, como puede ser alguna impureza insoluble o el propio molde de solidificación. Puesto que la porción de sólido generada se encuentra en medio del líquido, se considera que la misma tiene una forma esférica. Como se mencionaba, la solidificación desde un punto de vista energético es un proceso de reducción de energía libre en el material. En el caso de la nucleación homogénea, se consideran dos variaciones de energía libre que al sumarse representan el cambio de energía libre total en el material durante el proceso. Por un lado, una variación negativa en la energía libre ocasionada por el cambio de volumen de líquido a sólido, y una variación positiva ocasionada por la generación de una intercara entre el líquido y el nuevo sólido generado. Partiendo de la consideración de una forma esférica para los núcleos, las expresiones que definen el volumen y el área de la intercara entre el sólido y el líquido son las mismas expresiones que para una esfera. Obteniendo para las variaciones de energía, la multiplicación de estas por un factor de energía libre por unidad de volumen y área respectivamente. En la figura mostrada es posible apreciar que existe un valor máximo para la variación total de la energía libre, al cual se le asocia un radio crítico, marcado como R asterisco. Los sólidos con un radio menor a este radio pueden disminuir su energía libre disolviéndose en el líquido, mientras que los sólidos que adquieren un radio mayor que el crítico reducen su energía libre creciendo. A la variación de energía libre asociada a este radio crítico, se le conoce como energía de activación para la solidificación. Es posible obtener por medio de la derivación numérica, expresiones que definan el valor de la energía de activación y el valor del radio crítico a partir de las constantes de energía libre por unidad de volumen y de área, así como del subenfriamiento, siendo la relación entre este último y el radio crítico de mayor importancia práctica,
pues es el subenfriamiento uno de los parámetros que se pueden controlar. La figura mostrada representa la relación entre el radio crítico y el subenfriamiento, siendo posible señalar que conforme incrementamos el valor del subenfriamiento, el valor del radio crítico decrece, mientras que para un subenfriamiento cercano a cero, es decir, para una temperatura cercana a la temperatura de fusión del material, el valor que adquiere el radio crítico tiende a infinito. Motivo por el cual este tipo de nucleación va a requerir de grandes subenfriamientos. El área que se encuentra arriba de la curva representa núcleos, es decir, sólidos con un tamaño mayor al radio crítico, mientras que el área debajo de esta representa sólidos que no han alcanzado el radio crítico. A los sólidos con un radio menor que el radio crítico, se les conoce con el nombre de embriones, pero en la literatura también es común encontrarlos con el nombre de gérmenes. A diferencia de la nucleación homogénea en la cual el sólido se comienza a formar en medio del líquido, la nucleación heterogénea considera que los núcleos se generan a partir de una porción de sólido ya existente, pudiendo tratarse del molde en el que se lleva a cabo el proceso de solidificación, una impureza insoluble o incluso una porción del material ya solidificado. Debido a que en este proceso el sólido se comienza a generar sobre un sólido ya existente, la variación positiva en la energía libre, es decir, aquella debida a la formación de la intercara sólido-líquido es menor a comparación con la presentada en la nucleación homogénea. La figura muestra la representación de un sólido formado a partir de una superficie a la que se le llamará impureza para fines explicativos, entendiendo que puede ser el molde o sólido producto de proceso del cambio de fase. La porción de impureza a partir de la cual se genera el sólido se representa como plana debido a que se considera una porción muy pequeña de la misma. De igual manera en la figura se muestra el ángulo formado entre la superficie de la impureza y el sólido en formación. Dicho ángulo recibe el nombre de ángulo de mojado y se puede obtener a partir de las tres energías libres específicas de cada intercara en el proceso, la intercara sólido-impureza, la sólido-líquido y la impureza-líquido. La imagen mostrada representa una comparación entre la energía de activación requerida para la formación de un sólido con un radio igual a un radio crítico en un proceso de nucleación homogénea y en un proceso de nucleación heterogénea. Como se puede apreciar, el valor de la energía de activación requerida para el proceso de nucleación heterogénea es significativamente menor al de la nucleación homogénea. Es por esto, por lo que, a diferencia del caso de la nucleación homogénea, para llevar a cabo un proceso de nucleación heterogénea se requieren de menores subenfriamientos. Motivo por el cual, en procesos de solidificación no controlados, se suele ver más frecuentemente una solidificación a través del mecanismo de nucleación heterogénea, considerando por supuesto, que no existen agentes contaminantes en el material que se está solidificando. Se conoce como rapidez o velocidad de nucleación a la cantidad de núcleos que se forman en un proceso de solidificación por unidad de tiempo. La velocidad de nucleación es proporcional a otras dos magnitudes. Una, la velocidad de difusión, que decrece a medida que aumentamos el subenfriamiento, es decir que disminuimos la temperatura, y otra, la cantidad de embriones que alcanzan el radio crítico por unidad de tiempo, que aumenta a medida que aumentamos el subenfriamiento del sistema. Ambos procesos estadísticos presentan dentro de sus expresiones la constante de Boltzmann. La imagen del lado izquierdo representa la velocidad difusiva con respecto al subenfriamiento, mientras que la figura del lado derecho representa la cantidad de embriones que alcanzan el radio crítico. El producto de las dos curvas anteriores nos lleva a la curva que describe la velocidad de nucleación, correspondiente a la figura mostrada. Es posible ver que, gracias a que ambos procesos de los cuales depende la velocidad de nucleación son inversa y directamente proporcionales a el subenfriamiento, existe un valor del mismo al cual corresponde una velocidad de nucleación máxima. Una vez que un embrión adquiere un radio mayor al radio crítico y se convierte en núcleo, la manera a través de la cual bajará su cantidad de energía libre es creciendo. Este crecimiento se lleva a cabo mediante la unión y acomodamiento de los átomos del líquido al sólido. Al contrario de un proceso de fundición, en el cual es necesario suministrar energía en forma de calor a un sólido para que pase a fase líquida, en el caso de la solidificación, es el proceso el que genera calor. En primer lugar, el sistema debe eliminar el calor específico para que el líquido alcance la temperatura de solidificación,
para posteriormente eliminar el calor latente de fusión que se genera a medida que el líquido se solidifica. El modo a través del cual se elimine ese calor latente de fusión determinará el mecanismo de crecimiento. En el caso de un líquido con presencia de agentes de nucleación, es decir, elementos sólidos que permiten que se lleve a cabo una nucleación heterogénea, en el que no se requieren grandes subenfriamientos debido a que no se llevará a cabo la nucleación homogénea. El líquido se encontrará a una temperatura mayor que la temperatura de solidificación, mientras que el sólido se encontrará a una temperatura menor. En este caso, la eliminación del calor latente de fusión generado por la solidificación se llevará a cabo a través de la interfase sólido-líquido, provocando que cualquier protuberancia generada en el sólido por el agrupamiento de átomos provenientes del líquido se vea alcanzada por el resto del sólido, generando un crecimiento en dirección perpendicular al frente de solidificación, siendo similar a si el plano se fuera desplazando. En caso de un líquido subenfriado, pero carente de agentes de nucleación, es decir que la capacidad de generar núcleos dentro del líquido es mala. El líquido se encontrará a una temperatura menor que la temperatura de solidificación, siendo esta vez el mismo medio por el cual se eliminará el calor latente de fusión. Cuando el medio para eliminar el calor latente generado por el proceso de fusión es el líquido subenfriado, al formarse una protuberancia, esta no se ve alcanzada por el resto del sólido, sino que crece inicialmente de manera perpendicular a lo que consideraríamos el frente de solidificación en el crecimiento planar, generando una estructura similar a un árbol. Como se muestra en la figura, se puede presentar la formación de dendritas secundarias y terciarias con la finalidad de acelerar la liberación de calor latente hacia el líquido. Para un metal puro, el crecimiento dendrítico representa únicamente una fracción del crecimiento total del proceso. Esta fracción se puede expresar como la razón del calor específico entre el calor latente. La velocidad a la cual se llevará a cabo el proceso de crecimiento dependerá únicamente de un factor difusivo, es decir, la capacidad de los átomos para llegar a la intercara y agruparse en el núcleo. En la figura presentada, se nota una sola curva que representará la velocidad de crecimiento. Se puede ver que la misma disminuye a medida que aumenta el subenfriamiento del material. La velocidad de transformación total de un proceso de solidificación será proporcional a la velocidad de nucleación y a la velocidad de crecimiento, de manera que se puede representar gráficamente como un producto de ambas. En la figura mostrada se puede ver que, a pesar de que para una alta temperatura la velocidad de crecimiento es alta debido a la capacidad difusiva, la velocidad de nucleación es baja, por lo cual la velocidad de solidificación es baja. De igual manera, para una temperatura baja, a pesar de que la velocidad de nucleación es alta, debido a la velocidad de crecimiento, que es prácticamente nula, es posible obtener un material amorfo de la transformación. Para una temperatura media-baja, aumenta la velocidad de nucleación y crecimiento, aumentando la velocidad total de la transformación. Además de la propia comparación con respecto al tiempo, una manera a través de la cual se manifiesta la velocidad de solidificación es a través del espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios, el cual se señala en la figura mostrada, pues la distancia entre estos varía de acuerdo a la velocidad de enfriamiento. Un espaciamiento fino indica una velocidad de enfriamiento alta, mientras que un espaciamiento grande indica una velocidad de enfriamiento baja. La información presentada en este video fue obtenida de los siguientes libros. Todas las ilustraciones utilizadas fueron elaboradas para este material.